Hola, bienvenidos al canal de Toda Historia. Vengo a compartir cómo fue la población en la Intendencia de San Salvador, cuántos habitantes había y cuáles eran sus costumbres, donde el obispo Cortés y Larraz reconoció que los habitantes cambiaban de lugar y su nombre para vivir con mayor libertad. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario aquí abajo. Comencemos con el video. La población. ¿Cuántos habitantes había? ¿Dónde y cómo vivían? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran sus costumbres? Las cifras de población que existen para finales del siglo XVIII, por supuesto, se basan en cálculos aproximados. Aunque había pocos habitantes era difícil contarlos. A la hora de contar cabezas, las cabezas se escondían. Los curas párrocos, la principal fuente de información, tenían que confiar en las listas que les daban los indios, quienes desconfiaban de los españoles porque sabían que un objetivo de los censos era cobrarles tributos. Además, había una parte de la población que había abandonado los pueblos y, para evitar el control de las autoridades, vivía desperdigada en haciendas o en tierras sin dueño. El obispo Cortés y Larraz reconoció que muchos cambiaban de lugar y de nombre para vivir con libertad, y esto también se verifica en los ladinos, y para eximirse de los reales tributos. Ellos buscaban sitios donde no había templo, capilla, ni ayuntamiento, ni alcalde, ni quien gobierne, y cada cual vive a su arbitrio. A pesar de estos problemas, la información disponible es suficiente para saber de forma aproximada cuántos habitantes había y dónde vivían. El censo del obispo Cortés y Larraz se elaboró entre 1768 y 1770 y es el más completo elaborado en la Guatemala colonial. El intendente contó 165.278 habitantes en lo que era la Intendencia de San Salvador, es decir, sin contar la Alcaldía Mayor de San Zenit. El historiador salvadoreño Rodolfo Barón Castro, basándose en las cifras de Gutiérrez y Ulloa y tomando en cuenta sus imperfecciones, llegó a la conclusión de que en las vísperas de la independencia el territorio del país estaba ocupado por aproximadamente 250.000 personas. Para poner esta cifra en perspectiva basta considerar que representa menos de una quinta parte de los habitantes del área metropolitana de San Salvador en 1992. La primera conclusión es que inmediatamente antes de la independencia había muy pocos habitantes y abundante tierra. La mayoría vivía en la zona central, cerca del partido de San Salvador, el más poblado y productivo del país. La zona occidental era más poblada que la oriental, aunque centros productivos como San Miguel y San Vicente tenían importantes concentraciones de habitantes. Hoy en día es corriente afirmar que la gran mayoría de los salvadoreños son mestizos, pero a finales del siglo XVIII había grandes diferencias culturales entre los grupos étnicos y existían discriminaciones, prejuicios y desconfianzas. Estos prejuicios no permitieron un mayor mestizaje y una mejor comprensión de las prácticas culturales de cada grupo social. El grupo más grande, poco más de la mitad, era precisamente el de los mestizos. Este término a veces se confundía con el de mulato y ladino en tiempos de la colonia. Luego estaban los indios, que eran 2/5 partes de la población. Y por último los españoles, que eran poco menos de 3 de cada 100 habitantes. Los indios desconfiaban de los españoles y de los ladinos. En Santiago Nonoalco, Cortés y Larraz observó que los indios los consideraban forasteros y usurpadores de estos dominios, ellos no quieren cosa alguna de los españoles, ni la religión, ni la doctrina, ni las costumbres. El informe del obispo Cortés y Larraz habla acerca de las costumbres de los indios, las cuales mezclaban la herencia cultural precolombina con la española. Desde sus pasatiempos como el juego de cacao y el uso de la medicina tradicional. El intendente contó 26 curanderos en 1807. También la forma de contar, de 20 de enero de 2020 como los antiguos mayas, en lugar de usar el sistema decimal introducido por los españoles. Los indios guardaban tradiciones que se remontaban a la época previa a la llegada de los españoles. La creencia en nahuales persistía a pesar de la vigilancia de los sacerdotes católicos. Los indios habían encontrado animales protectores a quienes veneraban. Muchos añadían un animal a su nombre cristiano. Así hablaban de Pedro del Caballo, Juan del Venado o Antonio del Perro.
La creencia en nahuales persistía a pesar de la vigilancia de los sacerdotes católicos. Los indios habían encontrado formas de mezclar el cristianismo con sus creencias. En las iglesias preferían las imágenes de santos acompañados por animales y veneraban a los últimos más que a los primeros. Una de las imágenes favoritas era la del apóstol Santiago, la que recibía muchas ofrendas florales, candelas e incienso que no estaban destinados al santo sino a su caballo. Los nahuales usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños, o con cierta afinidad al animal que nos tomó como protegidos. Esta combinación de costumbres indígenas y españolas se encontraba también en fiestas y bailes. Los indios, dice Cortés y Larraz, pasaban horas multiplicadas al toque unísono del pito y tamboril, y sus representaciones eran relaciones del tiempo de la conquista. Esas relaciones eran, por supuesto, los bailes de moros y cristianos, una de las tradiciones salvadoreñas más antiguas. Los mestizos tenían prejuicios contra los indios. Gutiérrez y Ulloa observó que miraban a los indígenas con el mayor desprecio, y los ocupan en los trabajos más penosos a pesar de la vigilancia del gobierno. Pero los prejuicios más profundos se encontraban quizás entre españoles como Gutiérrez y Ulloa, quien al referirse a los indios decía que la embriaguez, raterías, desidia, flojedad e incontinencia son vicios característicos de esa especie. Aunque los prejuicios eran mutuos, no todos tenían el mismo poder. Mestizos y españoles creían que la ley no se tenía que aplicar parejo. Muchos de los referidos vicios, escribió el obispo refiriéndose a violaciones de la ley, no solamente los cometen los indios, sino también, y mucho más, los ladinos y españoles, y que los castigos que se piden ciertamente no es para los españoles y ladinos, sino para los indios. En resumen, antes de la independencia había grandes tensiones raciales y claras diferencias en la posición social y acceso al poder de los tres grupos étnicos, indios, mestizos y españoles. Cortés y Larraz no entabló una crítica en su descripción de la oscuridad imperante en la Centroamérica hispana del siglo XVIII. América necesitaba la luz del monarca, de una monarquía y una metrópolis capaz de deshacer antiguos arreglos políticos y culturales. Armados con ideas ilustradas, cuya filosofía buscaría armonizar prácticas sociales y políticas, el orden y el desarrollo serían posibles. Cortés y Larraz no es un intelectual dedicado al cuestionamiento de los valores aceptados, pero sí es un ilustrado que intenta comprender el mundo a través de los límites de la observación. Pero si el reporte final de la visita fue más que una queja, no llegó a ser crítica adecuada ni desarrollada. Este está lleno de contradicciones. En forma irónica, figuras como Cortés y Larraz fueron marginados tanto bajo el mandato de Carlos III como por sus sucesores en el trono. En el caso específico del arzobispo, su posición como clérigo durante una época que buscaba dominar el poder de la Iglesia católica en la sociedad, implicaba que se cumpliera la función de los españoles como agentes legítimos de las instituciones coloniales. Fue muy útil, regáleme un me gusta, comenta y sin olvidarte suscribirte al canal. Hasta la próxima.